En esta diapositiva se están mostrando dos cosas. En primer lugar, que en una mezcla compleja de DNA se puede buscar el DNA de un gen determinado. En una mezcla compleja de RNA se puede buscar un RNA determinado mediante DNA y RNA, mediante la utilización de sondas que pueden ser DNA o RNA que esté marcado radioactivamente o que esté marcado fluorescentemente, basados en el principio de complementariedad de bases de Watson y Crick. En una mezcla compleja de proteínas se puede buscar una determinada proteína utilizando anticuerpos que reconocen proteínas de manera específica. Entonces lo primero que se hace es extraer un DNA, romper ese DNA generalmente con enzimas de restricción, separar los DNA por tamaño mediante electroforesis, luego transferir ese DNA a membranas de papel, de naturar, separar las dos cadenas mediante tratamiento con álcali, fijar el DNA por calor o con temperatura, posteriormente exponer el DNA a una sonda, en este caso puede ser un DNA o un RNA marcado radioactivamente, y finalmente poner este papel en contacto con un papel de radiografías, revelar y detectar las bandas de DNA que se están buscando. Esta técnica para separar DNA por tamaño y detectar un DNA mediante la utilización de sondas se denomina el Sauder Blot. Si lo que se quiere es trabajar con RNA, entonces se aísla el RNA de las células, se separa el RNA por tamaño mediante electroforesis, se transfiere el RNA del gel al papel, posteriormente en el papel se detectan los RNA mediante la utilización de sondas, bien sean marcadas radioactivamente o con fluorescencia, y se ven las bandas mediante la exposición a films de X, de rayos X, perdón, y se detectan el RNA. Esta técnica se llama el Northern Blot. Si lo que se quiere es buscar unas proteínas, entonces lo que se hace es del tejido de la célula aislar las proteínas, separar las proteínas mediante electroforesis, transferir las proteínas del gel a una membrana y posteriormente mediante un anticuerpo marcado radioactivo o con fluorescencia se detecta la proteína que se está buscando. Estas técnicas pueden ser semi-cuantitativas porque además, dependiendo de la intensidad de las bandas, se deduce que hay mayor o menor cantidad de DNA, RNA o proteína. El procedimiento para las proteínas se denomina el Western Blot. En esta parte de las diapositivas se está mostrando la secuenciación inicial que se inventó, que fue la secuenciación manual o secuenciación de Sanger. Inicialmente se utilizaban 4 tubos que tenían los 4 nucleótidos y un didesoxinucleótido, es decir, un nucleótido que no tenía el hidroxilo en el extremo 3'. Entonces, la mayoría eran desoxi-GTPs y una menor cantidad de didesoxi-GTPs. Es decir, cuando en la plantilla había una citosina, preferiblemente se unía un desoxi-GTP, pero en algunas ocasiones se unía un didesoxi-GTP y eso hacía que ciertas reacciones se frenaran. Entonces, donde aparecen las bandas es porque ahí se detuvo la síntesis, porque en vez de incorporarse un desoxi-GTP se incorporó un didesoxi-GTP. Entonces, en el tubo en el cual había didesoxi-GTP, entonces se producían DNA de diferentes tamaños y cada tamaño estaba marcado radioactivamente, indicando que ahí lo que se había incorporado era un didesoxi-GTP marcado radioactivamente. Lo mismo ocurría en el tubo de didesoxi-ATP, en el tubo de didesoxi-TP y en el tubo de didesoxi
CTP. Entonces en este tubo se produjeron DNA de dos tamaños, un DNA largo y un DNA corto. En este tubo se produjeron DNA de 1, 2, 3, 4 tamaños diferentes. En este tubo se produjeron dos DNAs de dos tamaños y en este tubo se produjeron. Entonces, el DNA de menor tamaño paró en adenina. El DNA de siguiente tamaño paró en guanina. El DNA de siguiente tamaño paró en timina. El DNA de siguiente tamaño paró en citosina. Entonces, de esta manera se deduce cuál es la secuencia de nucleótidos en el DNA que se está secuenciando. Esta es una representación de la electroforesis real y este es un esquema de esta misma electroforesis.